días, mis queridos amigos. Como siempre, gracias por el favor que nos hacen de seguirnos en este lunes ya 14 de octubre del año 2019. Buenos días, ¿cómo estás, Otoniel? ¿Cómo te amanece? Buen día, Lindsay, y a los amables dominicanos y dominicanas que nos siguen por la mañana. Siguen este día que ha comenzado muy álgido. Bueno, ¿qué te pareció el discurso del doctor Leonel Fernández? Tú sabes que el discurso estaba pautado para las 10 de la noche de ayer domingo, pero hubo problemas realmente. Yo tengo de primera fuente la información de que hubo problemas técnicos. Al momento de poner, ustedes saben que se tiene que editar una parte para poner el bumper, la entrada, la salida, una postproducción que se hace, y ahí hubo ciertos inconvenientes con el equipo con que estarían trabajando, por lo que terminaron bastante tarde, y por eso hoy temprano a las 7 de la mañana se dirigió al país el doctor Leonel Fernández con un discurso hay muchos aspectos que tratar en el día de hoy, Otoniel, porque hace acusaciones muy graves, donde señala claramente lugares desde donde se gestó un plan de fraude para el proceso electoral de primarias abiertas el pasado 6 de octubre. Incluso señala 3 puntos específicos del país donde hubo actores tanto nacionales como internacionales y de los cuales él dice tener todas las pruebas, y en el momento en que se tenga que suministrar a la parte que se tenga que suministrar, él está en disposición de hacerlo. No eran mentiras de que efectivamente habían unos hackers, incluso internacionales, muy reconocidos. Por ejemplo, uno de ellos en una villa de Casa de Campo. También se tiene la ubicación exacta, la persona, el momento, el lugar y todo. Y creo que esta semana le ha servido al doctor Leonel Fernández para recabar todas las pruebas que él como abogado sabe son fundamentales para basar una acusación ya contundente. Pero yo creo que antes de hablar de toda esa parte que es fundamental, es cómo se lleva a cabo el plan. Porque nosotros aquí, el día que hubo el incendio, que fue un domingo, ¿te recuerdas? Al día siguiente vinimos aquí y dijimos y pusimos en tela de juicio de que qué casualidad que ese lugar de la Junta Central Electoral de repente decidió incendiarse. Y lo más grave que dice el doctor Leonel Fernández de ese incendio que hubo en el mes de julio es de que quienes fueron a socorrer el fuego, dije que se hizo solo, que nunca salió nada más, no salió un informe donde se dijera cómo se originó el fuego y todo aquello. Bueno, señores, pues resulta que ahí estaban los bomberos, el 911 y qué sorpresa, el Ministerio de Obras Públicas. Esos 3 estamentos del Estado fueron los que fueron a recorrer, a socorrer esas instalaciones de la Junta Central Electoral en ese supuesto incendio, donde sí se quemaron evidencias y cosas importantes y aparatos importantes, equipos importantes que tenían que quemarse. Entonces no fue casualidad el fuego el incendio ese que ocurrió, como efectivamente nosotros al día siguiente revelamos aquí y lo encontramos altamente sospechoso. Desde allí se viene gestando el plan para lo que fue este pasado 6 de octubre en un proceso electoral completamente amañado, donde hubo gente votando hasta las 2 de la mañana. Una cosa asqueante, que donde se empieza a gestar bien esta trampa es a partir de las 6 de la tarde, cuando ya todos los centros debieron estar completamente cerrados. Pero entonces ahí Leonel es que empieza a revelar
que a partir de esa hora es que empiezan a llegar gentes de manera masiva, ¿dónde? En los lugares más recónditos del país. O sea, estamos hablando de municipios de Bauruco, de Barahona, de Pedernales, de esos lugares. Oh, vaya sorpresa, ahí votó el 70%, mientras que en todos los demás lugares votó entre el 25 y el 30%, pero ahí de manera extraordinaria votó una cantidad enorme de personas, que fue lo que hizo posible algo que matemáticamente o científicamente, estadísticamente, como él señala, varios científicos, incluyendo Malkoun, donde él dice claramente, Otoniel, que estadísticamente es imposible lo que pasó este pasado 6 de octubre. Mira, Lindsay, solo una acotación con las estadísticas que el presidente Leonel Fernández reveló y que puso de manifiesto en su alocución, que tú ahora aludías. Es que esos son presuntos votos, porque no es posible que votara esa cantidad de personas en el tiempo, como él lo dice. Ahora, hecho esta aclaración breve, yo me quiero referir, y lo quiero hacer por mi condición de abogado, al tema del siniestro en la Junta Central Electoral, que el presidente Leonel Fernández ha dicho que todo comenzó ahí. Sí. Todo comenzó, digamos, en esa fase. Lo hemos explicado en otras ocasiones. El fraude electoral, conforme a la ley sobre el régimen electoral, es un crimen. Por tanto, entonces, como tal, debe dársele ese tratamiento. Los crímenes, cualquiera, tienen distintas fases. Lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero volverlo a reiterar. Que va desde la ideación, la planificación, los actos preparatorios, de ejecución y de consumación. En esa fase, donde revela el presidente Leonel Fernández del siniestro en la Junta Central Electoral, nosotros pudiéramos decir que estaríamos ya en la etapa preparatoria del crimen, del fraude. Y es revelador, es sintomático y llama la atención las tres entidades, entidades del Estado que acudieron. El Cuerpo de Bomberos, muy bien. Eso no está en discusión, que ante un siniestro de este tipo el Cuerpo de Bomberos debe ir. Y no tengo ninguna sospecha sobre el Cuerpo de Bomberos. No. Para que quede claro. Si una investigación determina lo contrario, eso es otra cosa. Pero nosotros no tenemos ninguna sospecha en lo que tiene que ver con la actuación del Cuerpo de Bomberos. Ahora hay dos entidades. Una muy sensitiva, el 911. El 911, que ya sabemos para lo que se ha estado utilizando, además del servicio que da. Muy bien. El servicio de inteligencia también. Pero se ha estado utilizando para seguir tecnológicamente a adversarios. Y ya sabemos incluso que parte de las interceptaciones ilegales telefónicas se han estado produciendo desde ese lugar, porque cuenta con tecnología avanzada. Entonces el 911 se presenta al lugar. En principio pareciera que de manera inocente, ¿verdad? Pero ahora vemos que no. Dice para socorrer. Ahí no hubo lesionados. Socorrer a los fantasmas que habían en un almacén. Ahí no hubo lesionados, ahí no hubo heridos, ahí no hubo pérdida de vidas humanas, nada que ver. De manera que su permanencia o su inserción allí, su actuación, es pecaminosa. Y ya sabemos por qué. Y la otra, el Ministerio de Obras Públicas. No, ese es el más grave. Que sabemos, y por eso es que hemos dicho en innumerables ocasiones, y el presidente Leonel Fernández incluso en el cierre de su alocución decía, que aquí hay que rescatar la institucionalidad. Porque el Ministerio de Obras Públicas se ha convertido en un ala, en un cuerpo militar paralelo. Y desde ahí se está utilizando incluso inteligencia. De ahí se está utilizando organismos de seguridad del Estado, han estado operando desde ese lugar en forma paralela, por supuesto, violando la Constitución y la ley, porque el Ministerio de Obras Públicas no está para eso. Ya sabemos entonces a qué acudió equipos de la unidad técnica de ese ministerio a cargo del hoy presunto y fraudulento candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Ya sabemos qué buscaba ahí. Ya sabemos por qué se presentaron gente de inteligencia del Estado que opera desde ese lugar de manera ilícita, insisto. Pues para recabar información, para poder reunir elementos de cómo penetrar
al sistema informático de las máquinas estas de votación. Entonces, hasta anoche o hasta esta mañana, nosotros habíamos venido siendo incisivos con el tema de la Junta Central Electoral y su conducta. Esperemos, si la Junta Central Electoral mantiene su misma actitud luego de estas reveladoras y contundentes informaciones, pruebas, evidencias y, digamos, líneas de acción que deben adoptarse, presentadas por el presidente Leonel Fernández, si la Junta mantiene su misma actitud, entonces es cómplice. Sí, claro. Si cambiara de actitud y dijera, a partir de este momento ya debería estar pronunciándose la Junta Central Electoral en la dirección de ordenar una investigación objetiva y seria, creíble, que pasa por un elemento fundamental, que es la auditoría técnica forense a los equipos que fueron utilizados y toda esta madeja que se ha hecho con el famoso voto automatizado. Pero ya lo decía el presidente Leonel Fernández, cada hora que pasa sirve para ocultar, para borrar evidencias. Sabemos que la tecnología deja sus huellas, pero si se continúa dilatando esto de manera deliberada, entonces lo que se presume o se concluye, lógicamente, es que se estaría en la idea de ocultar todo cuanto allí se produjo. Y un elemento final, Lindsay, te paso la palabra, escúchame, es el tema de por qué no se hizo la auditoría aquella vez a la que se comprometió la Junta Central Electoral, pero no de boca, sino mediante una decisión del Pleno de ese organismo de elecciones. ¿Por qué no se hizo la auditoría? Según se ha alegado, porque el gobierno no suministró los fondos a tiempos. ¿Por qué no lo entregó? Estaba justamente procurando esto. Si es así, entonces los actores del gobierno, bueno, no quiero implicar a todo el gobierno, pero la gente que tuvo que ver con esto, habría que incluirla en esa línea de investigación. Mira, esa parte es importante analizarla, Otoniel, porque ahí empieza todo. Así es. O sea, ¿por qué primero, y nosotros lo hemos denunciado aquí, eso es lo primero, o sea, el gobierno no suministra los recursos. Esa es la primera, una de las primeras pinceladas que se podían ver y que nosotros aquí planteamos. Me siento bien porque creo que no hubo un detalle que nosotros no planteáramos aquí. Todo lo planteamos. Incluyendo el incendio. Incluyendo y en el otro programa también. Claro, y insistimos en lo sospechoso de este incendio y sabemos lo que ocurre siempre cuando ocurren incendios en la Junta y siempre ocurren de manera sospechosa en horas de la noche y dice que llegó un fantasma y prendió un fósforo. Bueno, ¿qué dice Leonel Fernández? Eso tú lo citas. El gobierno no dio los recursos. Viene la Junta y dice, ay, el gobierno no me dio los recursos, señores, para la auditoría. Perfecto. Esa es una excusa que ellos, como abogados, ponen ahí y la dejan caer. Pero por otro lado, se insiste, ¿verdad?, en que se haga esa auditoría. Ellos no responden de manera sospechosa. O sea, no hay ningún tipo de respuesta. Pasa el tiempo, ellos deciden no hacerlo ya. Pero de todas formas, ante la insistencia de Leonel Fernández y de otros actores políticos más y de la sociedad civil, pues entonces ellos acceden con el temita de la universidad, informe que nunca tampoco se rindió. Pero, que no fue una auditoría. Pero tampoco. No fue una auditoría tampoco. Pero lo grave del caso es que Leonel ahí se cuida, o sea, se detiene para decirle a esa Junta Central Electoral que esa Junta estuvo en franca violación de la ley, infringiendo la ley y también violentando sus propias normas. Porque, como tú bien señalabas, desde el día 31 de enero, como lo dijo Leonel Fernández, ese 31 de enero la Junta tomó como decisión en su pleno que se le haría una auditoría a esos equipos. Entonces, Leonel lo cuestiona a la gente de la Junta y le dice, ¿por qué si ustedes sabían y ustedes lo habían ya acordado? O sea, no es un acuerdo verbal,
Cuando estamos hablando de que el Pleno toma una decisión de esa naturaleza, eso ya implica que eso fue mediante un... Es una decisión institucional Sí, que, pero, que le es oponible a ellos, o sea, sí, deben adoptar porque... como no fue un reglamento, sino... es una resolución del una Pleno. resolución. Sí. O sea, es una resolución del Pleno tomada ¿en base a qué? En base, no fue de que porque ellos sean científicos, ni mucho menos, es porque ante las demás informaciones que tenían y ante el informe que le habían dado los propios técnicos y las recomendaciones que habían dado otros organismos, de ahí se determina que ellos deben de hacerle esa auditoría técnica a esos equipos por un organismo o por una empresa internacional o local acreditada. Sí, así. Entonces, eso no se dio nunca. Entonces, como dice Leonel Fernández, ahí vienen las cuestionantes. ¿Por qué no se procuró nunca hacer eso? Pero si no se pudo al final, ¿por qué ustedes siguieron? ¿Por qué tampoco se lo dijeron al país? ¿Por qué sabiendo que esos equipos eran vulnerables, se siguió insistiendo en utilizar esos equipos? Y yo digo, más grave aún, se le mintió al país tratando de convencer al país de que esos equipos sí eran garantizados por ellos y de que sí eran los últimos muñequitos de la película. O sea, era contradictorio. Contradictorio porque ellos tenían plena conciencia de que esos equipos eran vulnerables, pero a la vez le vendieron la idea al pueblo dominicano de que eso era lo último de los muñequitos, o sea, que eso era lo mejor, la última tecnología y que eso no iba a tener ningún problema con que tuviera hackeo o lo que fuere. Leonel en ese discurso demuestra que efectivamente no uno, no, sino que actuaron 3 frentes en varias localidades del país. Uno en La Romana, otro en Punta Cana y otro aquí en la capital. Y desde esos 3 puntos se actuó, se empezó a actuar y a ejecutar ese plan que se venía gestando desde hace varios meses. Quiere decir, y él como bien señala, ¿por qué la Junta Central Electoral, ante los pedimentos que le hicimos, a ninguno de ellos accedieron? Incluso al tema del conteo, del cotejo o como le quieran llamar, y lo ridículo que quiso poner el presidente de la Junta, el propio Leonel Fernández, cuando él se burlaba diciendo que para contar esos votos habría que tomarse 3 meses. Cosa que ellos hicieron. Generar un caos. Y generar un caos. Cosa que entonces luego hicieron en menos de 24 horas. Pero ahí Leonel dice, violando otra ley. Porque la Junta no tiene facultad. No la tiene. No tiene facultad para contar esas boletas. No la tiene. Quien tiene esa facultad eran los delegados de la mesa, o sea, era en el lugar, por eso es que Leonel se cuida. Los colegios electorales. Los colegios electorales, era ahí en presencia de todos los delegados. Los colegios electorales son los que, según lo faculta la ley, están en capacidad de hacer ese conteo de votos, no la Junta Central Electoral. Pero ahora entendemos, Lindsay, por qué quienes habrían estado detrás de esto insistieron en que no se contara. Ya lo entendemos, porque sí, ahí lo explicaba el presidente y ya lo habíamos visto, incluso con detalles técnicos, de cómo operó la doble transmisión. Sí. La transmisión a través del USB mayor que tienen los equipos y a través de celulares. Sí, el 12%. El 12% de la transmisión, sí, pero donde se incrementó en forma desproporcionada a favor de la otra opción, del invento este. Sí. Entonces, ya sabemos que el hecho de no contar tenía un propósito deliberado, de manipular el resultado de las votaciones, porque se ha dicho, incluso hay evidencias, hay testimonios, hay por ahí pruebas que están en proceso de producción de cómo unos automóviles sospechosos, sí, que tomaban las cédulas de las personas y con el presunto propósito de verificar dónde votaban, cerca de los recintos de votación, sí, y desde ahí la escaneaban, y por eso muchas personas cuando acudieron a su centro de votación le dijeron, ya usted votó. Sí. Y era porque
a través del código QR, que es el que se toma de la propia carnet de la Junta, de la cédula de identidad y electoral. Entonces cualquiera puede votar. Usted con ese celular escanea y va y vota. O sea, puede votar, porque esa no es con las huellas dactilares. Pero también se dio, incluso en instituciones del gobierno, tengo testimonio de gente que nos ha dicho y que le ha dicho al equipo político del presidente de que se estaban tomando las cédulas de los de ciudadanos, pero de gente que trabaja en el gobierno. Se tomaban las cédulas y las retenían un tiempo, era con el propósito de poder levantar, capturar el código que tiene la cédula de identidad y electoral. De manera que estamos frente a un fraude a gran escala, que fue perpetrado, que fue cometido en distintas formas y maneras y momentos, desde antes de la instalación de los propios equipos en los centros de votación, desde la instalación misma en los centros y ya luego en la ejecución y materialización del voto y, por supuesto, en la transmisión y en el escrutinio de las votaciones. Un fraude colosal, total, en perjuicio de la voluntad expresada por la mayoría de los dominicanos que acudieron a votar el 6 de octubre. Varias escalas, como tú bien señalas. Un 5% de los votos, un 5% de la población que votó, donde la hicieron votar por el candidato que no era. Que no escogieron. O sea, ellos querían votar por Leonel Fernández, pero le salía a Gonzalo Castillo. O le salía ninguno. Le salió a Melvin Mañón, que yo lo pongo aquí como ejemplo por ser una figura pública. Y que Andrés L. Mateo inmediatamente lo da a conocer a través de su programa radial. Eso es lo primero, ese 5%. Pero eso no lo dijo Leonel Fernández, ni lo dijiste tú, ni lo dije yo. Fue un informe que le entregó Participación Ciudadana, redactado bien, con gráficos y cosas. Le dijo, miren, señores juntas de la Central Electoral, miren, ese es nuestro informe. Revísenlo, por favor, porque en este informe hay varios datos importantes que nosotros tenemos como queja, en esta entidad como queja. Uno de ellos, ese 5%. Suficiente para anular Suficiente para anular inmediatamente este proceso. Pero no fue solamente eso lo que dijo Participación Ciudadana. Le dijo, además de ese 5% que dijo que le eligieron el candidato, un 30% de cédulas, o sea, del electorado en cédulas. De la voluntad, compra de voluntad. Comprado, Estamos hablando del 30%. Otro factor que anularía completamente el proceso. Pero algo sumamente grave, Señores, ¿cómo ustedes me van a decir a mí? Miren, yo estuve en varios centros, ustedes lo saben. ¿Cómo ustedes me pueden explicar que a las 2 de la mañana dije que la gente estaba votando? No, eso es mentira. ¿Ustedes me lo pueden explicar? Señores, en un municipio, como Leonel citaba, Bohechío, o sea, ahí había mucho más gente que aquí en la capital. Sí. Hay que ver. Y mira qué señores, cosa. Bohechío pertenece a San Juan. Pero espérate, claro, parte de San Juan. Justamente. Pero ellos cogieron toda la zona sur. Sí, hasta Pedernales. Hasta Pedernales. Pero fíjense eso. Leonel dice, la cantidad de gente que votó allí, humanamente es imposible. Claro. O sea, tendrían que votar sistemáticamente durando un minuto y serían ellos los mejores porque... Por 13 horas, dijo el presidente. 13 horas consecutivas sin parar un segundo. Y que todos votaran en un minuto. Y que todos en un minuto, ya ustedes saben, eso eran los más tecnológicos de la bolita del mundo. Eso venían todos de la NASA. Y no de cualquier departamento de la NASA. Del Departamento Tecnológico Científico Inteligente de la NASA, para poder ejecutar con tanta brillantez y con tanta destreza, rapidez, esa votación. O sea,
Señores, estamos hablando aquí de un fraude a distintas escalas y donde es evidente que la Junta Central Electoral estuvo implicada desde el primer día. A mí que no me vengan con cuentos, ni que eso es evidente. Ante tantas y tantas evidencias, ¿cómo es posible, como dice Leonel Fernández, que hasta el momento la Junta Central Electoral no se haya tomado el tiempo de verificar que todos esos informes y esas quejas que le presentan, no cualquier gente, no yo, no tú, uno de los candidatos. El candidato ganador. El candidato ganador en este caso, pero bueno, vamos a ponerlo como un candidato. Candidato ganador. Y le dice, mire, y todo esto yo necesito que ustedes, por tanto, yo necesito que ustedes empiecen desde ya a gestar lo que sería una auditoría técnico-forense a estos equipos en virtud de que nosotros tenemos pruebas de que esos equipos fueron adulterados y le dice Leonel Fernández de qué manera. Por eso el gobierno inmediatamente, conjuntamente con la Junta Central Electoral, quieren ridiculizar incluso la palabra algoritmo y empieza el presidente de la Junta a querer jugar con la palabra, hablando incluso de una cosa que es muy de la intimidad del método del ritmo. O sea, hacer el amor con el método del ritmo. O sea, usted llegar a ridiculizar. A ridiculizarse él mismo. Él mismo. Porque él es el que está quedando como un, bueno, como lo que ustedes quieran ponerle, la palabra que ustedes quieran, en su imaginación se la dejo. Pero, señores, estamos hablando aquí de que la Junta no solamente ha sido pasiva, no es que solamente ha sido pasiva e indiferente ante el informe de participación ciudadana y ante las advertencias y solicitudes que le hace el candidato que dice ser afectado en este proceso. ¿Por qué la Junta voltea la cara y se hace de la vista gorda? La Junta no tiene forma alguna de ignorar lo que ha pasado. Y aunque la Junta Central Electoral de manera sospechosa quiera ridiculizar por un lado, hacerse de la vista gorda o lo demás, la verdad es que Leonel Fernández en el día de hoy le ha dicho a la Junta Central Electoral y al pueblo dominicano que este tema no lo va a dejar así. Pero ha dicho más, Lindsay. Que este tema, a partir de ya y desde ese día, él va a luchar. No es un tema de candidatura ya. Es un tema por la democracia, el respeto a la institucionalidad y a la voluntad del pueblo dominicano, que hay que hacerla respetar. Aquí, Leonel, en pocas palabras, dijo, aquí se va a sembrar un precedente. Este tema, este burdo proceso y este burdo fraude gestado en distintas escalas que se ejecutó este pasado 6 de octubre, no va a quedar impune. No lo van a dejar morir el tema, porque ese es el otro problema. Aquí el gobierno cree, no, la gente a los 3 días se olvida. O, no, eso, él lo suelta. No, le dijo al pueblo dominicano, no, esto no se va a quedar así. Aquí hay que fortalecer las instituciones. Yo tengo un compromiso. Miren, yo, Leonel Fernández, Reina, tiene un compromiso y se lo estoy diciendo públicamente de que yo me siento comprometido con mi pueblo y yo voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Por eso él dice, cuando venga aquí la Unión Europea, la OEA y otros órganos más de Estados Unidos a ser parte de jueces imparciales de un proceso que Leonel jueces, lo califica que vinieran como expertos para la investigación. Para la investigación, sí. Para que haya una investigación profunda sobre, pero él dice también, a medida que va pasando el tiempo, se van borrando informaciones. Claro. Porque eso da pie a la Junta Central Electoral. ¿Por qué la Junta no ha respondido? ¿Qué está haciendo la Junta Central Electoral? ¿Acaso la Junta está borrando evidencias?
¿por qué la Junta Central Electoral aparece camiones y vehículos en el comando de campaña de el candidato que ellos se apresuraron a dar como ganador? ¿Por qué la Junta, ante todos estos visos que son evidentes, tiene tanta rapidez y quiso inmediatamente el sábado pasado declarar como ganador al candidato del gobierno? ¿Por qué bajo tantas y tantas evidencias, en vez de parar como Leonel lo solicitó, miren, no den a nadie como ganador hasta que esto no se aclare? Porque aquí hay una persona afectada, pero hay todo un pueblo también afectado, que eligió un candidato y le pusieron otro. Entonces, ante todas esas situaciones, ¿no le parece a ustedes muy sospechoso de que la Junta Central Electoral se haya apresurado a declarar como ganador al candidato del gobierno cuando están sobre sus escritorios, o no sé si ya lo engavetaron, todas esas irregularidades expuestas por Participación Ciudadana, el propio Leonel Fernández, y sabrá Dios cuántos informes más tiene la Junta Central Electoral ahí, y no ha querido conocer ni darlo a conocer al pueblo dominicano? Como por ejemplo el propio informe de las universidades que lo ocultaron al país y le dijeron al país que ellos no tenían ningún informe. Tuvieron que ir las universidades, incluyendo UNIBE, donde el rector de esa universidad es el hermano del propio presidente de la Junta Central Electoral, que yo particularmente me hubiese abstenido por ética. ¿Cómo es posible que el propio hermano de la Junta sea el que va a servir de cabeza para hacer un levantamiento a esos equipos? Nada que le pueda perjudicar a ese presidente. Él iba a decir que lo iba a hacer porque su hermanito. O sea, si el presidente de la Junta Central Electoral le solicitó a su hermano, rector de UNIBE, que participara, ya que él tuvo el descaro de solicitárselo al hermano, el hermano tuvo que por lo menos actuar y decirle: no, Julio César, yo no puedo, porque imagínate, eso no es prudente. Y estamos hablando del rector, que debería de mandarle un ejemplo a todos esos estudiantes de esa universidad, que debe de practicar la ética. Pero además de eso, Lindsay, digo yo, es más preocupante. O sea, esos son detallitos que quizás no vale la pena ponerlo, pero es parte del poco escrúpulo que hubo en todo este proceso, donde hubo una serie de actores que de manera descarada, sin cuidar las apariencias ni nada, se prestó para todo este juego perverso y sucio. Después de la consumación del fraude, que ya se ha descrito y que ha sido puesto de manifiesto, yo no creo que aquí le quepa duda a nadie de que aquí hubo un gran fraude. Lo más preocupante, y de ahí la necesidad de continuar, de insistir en que se rescaten las instituciones, es que, contrario a como aconteció en el pasado reciente y no tan reciente, sectores empresariales, sí, y la propia iglesia, y de los poderes fácticos, como se les llama, los medios de comunicación, lejos de reclamar transparencia, se están sumando a que esto se oculte, a que esto se calle, a que esto no sea investigado, lo lamentable, a que todo pasó bien. Hemos visto un pronunciamiento del sector, digamos, gremial de los empresarios, donde incluso felicitan a la Junta. Oh, sí. Son tan bárbaros que tienen el tupé de hacer eso. En otro momento habrían reclamado otra clase dirigencial también, hay que decirlo, en situaciones similares o menos graves a esta, porque eran elementos incluso aislados, de hechos de graves actos o de corrupción o de fraudes, en fin, de actos ilícitos, sí, o de actos que dañan al país y a su institucionalidad. Se había reclamado que esto fuera esclarecido, sí, que se tomaran medidas para superar cualquier situación, digamos, viciosa que existiera. Pues ahora no.
ahora es que se suman a que esto se deje de lado, a que en base a un supuesto reclamo de que hay que generar confianza y que los actores políticos deben actuar con la debida, digamos, con el sosiego para que el país siga avanzando. Ajá. ¿Y qué entonces de la institucionalidad que tanto se pregona? ¿Qué haremos con esas informaciones, con esas pruebas, con esas denuncias, con esos reclamos bien fundados en torno a la necesidad de que se haga una investigación profunda y seria? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué medidas adoptaremos para que esto no se repita incluso en el proceso general de elecciones que ha de celebrarse en febrero y mayo del próximo año? O sea, acudiremos los dominicanos a un nuevo matadero electoral en los términos en que ha sido planteado. Eso es lo que se le está diciendo a este país, eso es lo que se le está diciendo a los actores políticos y a la gente que participa en todo este proceso, en los procesos electorales. O sea, la democracia no puede estar en manos de gente o la propia institucionalidad democrática no puede estar supeditada a los intereses de un grupo, porque sabemos que hay intereses económicos en esto, que hay unas famosas y mal llamadas alianzas públicos-privadas entre un sector del gobierno y un sector del empresariado que lo que busca es repartirse el Estado, repartirse el erario, repartirse todas las ventajas que genera el Estado dominicano. Y por ahí está Punta Catalina, sí, que andan detrás de ella. Eso lo sabe todo el mundo. Todo el que es medianamente informado sabe lo que está en proceso para quedarse con Punta Catalina. Y sabemos sobre las exenciones, sabemos sobre los negocios, sabemos sobre las iniciativas ahí que llevan en común un sector del empresariado con sectores del gobierno, con China, por ejemplo. Entonces, de lo que se trata es de que en aras de salvaguardar o de preservar o de mantener sus ventajas, sus intereses, sus negocios, entonces se echa de lado, se pone de lado el discurso de respeto a la institucionalidad y a la transparencia. Entonces, ahí nos damos cuenta y llegamos a la conclusión indudable de que no hay tal reclamo por la institucionalidad y la transparencia, sino que lo que existe es la idea de preservar sus intereses, de garantizar lo que son sus beneficios, sin darse cuenta que con esto están lastrando, están dañando la propia institucionalidad, están dañando la democracia, están dañando al país. Ya hemos visto cómo esto se ha venido reflejando, la constante, digamos, presión que ha venido ejerciendo un sector del gobierno, el oficialismo, y las constantes tensiones a que ha sido sometido el país, pasando por el intento de reforma constitucional que se hizo y que se pretendió llevar a cabo a través de sobornos en el Congreso. Esto generó inestabilidad. Ya sabemos lo que ocurrió en los alrededores del Congreso y cómo eso incluso impactó en el turismo y en la propia confianza que deben de tener los agentes económicos. Cómo se ha venido deteriorando, cómo ha venido incrementándose la tasa de cambio, del tipo de cambio del peso frente al dólar. Cómo esto ha venido incluso y se manifiesta, veía un informe en el fin de semana, de cómo el nivel de llegada de turistas de los Estados Unidos se ha reducido sustancialmente. Sí. Pero insistimos en tapar las cosas, en seguir deteriorando la institucionalidad nuestra en aras de unos intereses espurios de grupos que pretenden mantener sus negocios y sus ventajas indebidas muchas. Entonces vamos a reclamar, y yo pienso que los líderes políticos responsables, y ya aquí tenemos definidos dos liderazgos fundamentales. Por un lado, el presidente Leonel Fernández, y que pertenece aún al Partido de la Liberación Dominicana, y el liderazgo de oposición de Luis Abinader, que quedó bien asentado en la conciencia colectiva y que le eligió mayoritariamente. Entonces deben tomar acciones puntuales y quienes le acompañan en esto para que este país sea enrumbado por un mejor destino, porque esto no puede ser, no podemos dejarle en manos de esta corporación que se está creando económica
digamos, utilizando las siglas del Partido de la Liberación Dominicana para destruir este país, porque hay ejemplos de sobra en la región, hay ejemplos de sobra. Así comenzó Venezuela. Y entonces la gente comenzó a marcharse, comenzó a irse y a dejar esto en manos de quienes la llevaron, por ejemplo, en el caso de Venezuela, al lugar donde está. Entonces la República Dominicana, el sector empresarial y los grupos económicos y quienes tienen poder deben verse en ese espejo, o vamos a destruir también la República Dominicana. Mira, Otoniel, me escribe una persona y lo he visto en todos los chats donde estoy, de la a veces incomprensión de algunos de por qué Leonel dio el discurso que dio anoche. Eso que tú acabas de señalar de los empresarios y su irresponsabilidad, algunos de ellos, porque no los voy no son todos, a meter a todos en un mismo saco, porque en ese CONEP hay de todo y hay distintas posiciones, créanlo ustedes. ¿Por qué algunas personas dicen, sí, pero otra vez, más de lo mismo, ya que diga qué es lo que él va a hacer? Miren, se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo también, ¿eh? Lo digo por lo siguiente. Leonel Fernández, lo que le dijo esta mañana, lo que le dijo al país, señores, ya yo se lo expliqué, es que esto no se va a quedar así. Es de que él está dispuesto a llevar este hecho hasta las últimas consecuencias. Señores, no podemos seguir dejando que cada vez que sucede un hecho grave como este, a la semana la gente lo olvide. Y seamos nosotros los que alimentemos ese hecho de que, ay hombre, ya eso pasó, ya eso no tiene ningún remedio y eso se va a quedar así. Por eso Venezuela está como está, por el dejar hacer, dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar. Aquí Leonel dijo, no, esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y la Junta Central Electoral, que tiene ya una semana, dice Leonel Fernández, de haber pasado el proceso, no le ha respondido. Pero yo invito a todo el pueblo que quiera, al pueblo dominicano que quiera acompañarme hoy frente a la Junta Central Electoral, que me acompañe, pero yo voy para allá. Él va para allá. ¿A qué? A reclamarle a la Junta Central Electoral de que primero le dé respuesta a ese comunicado, a esa solicitud que él hizo, de que se haga una auditoría a esos equipos técnico-forense para constatar si hubo fraude o no. Porque Leonel dice, yo tengo pruebas, Junta. Yo le estoy diciendo a usted que desde un punto de la avenida Abraham Lincoln, José Amado Soler con otra más por ahí, en ese punto, y sabemos muy bien qué oficina queda ahí, sabemos muy bien qué oficina. Prado por ahí. Entonces, en esa oficina que es del señor Gonzalo Castillo. Y que acude mucho el señor Armando García. Armando García. Tengo y que después, testimonios de cómo circulaba en esos días y ese día y sus técnicos, cómo iban desde el área de la 27 de febrero, ahí donde está la OPTI, a Los Prados. Está bien, para que comencemos a hablar. Pero el presidente de la República fue el domingo a ese sitio también. Fue ahí también. Para que te lo sepas. Señores, lo que ha dicho Leonel hoy es algo sumamente grave. El país le tiene que poner atención. Lo que pasa es que quizás por el cúmulo de informaciones que dio al mismo tiempo, pero miren, vamos a procesar esas informaciones. Vamos a procesarla e irla viendo en detalle, punto por punto. Lo que aquí ha pasado ha sido algo grave, donde es prácticamente evidente que hubo una componenda entre un poder del Estado y otro. Señores, eso es gravísimo. Grave. Si eso se deja pasar así como que nada es nada y todo es todo. Miren, persígnense, porque este país, entonces, huyan todos. Corran todos por donde puedan, porque entonces aquí estamos ante cualquier cosa menos una democracia.
donde no se respeta la institucionalidad y donde un poder del Estado tiene el descaro de incidir sobre el otro poder del Estado y ese a la vez prestarse a una sinvergüencería de un plan perverso gestado al más alto nivel. Esto no se puede quedar así. Que Leonel, todo el mundo estaba esperando su renuncia. Él, si va a renunciar, no, claro, eso no se trata de eso. Él lo hará en su momento. Porque él no puede ligar, él no puede mezclar una cosa con la otra. Esto era un hecho tan grave y eran declaraciones tan graves las que estaba dando que él no podía hablar de otra cosa porque lo otro se iba a tragar esto. Además, lo otro es secundario. Eso sucederá. De eso a mí no me cabe la menor duda, porque Leonel no cabe en ese partido ya. Ni cabe él, ni caben muchos. Y los que se sientan que no caben allí, que es la mayoría, se van a ir de ese partido, porque ese partido fue secuestrado por el poder. Fue secuestrado y no hay forma. ¿Y quién es el poder? Por eso es que ellos insistían en que la cúpula, en ese comité político, secuestró a ese partido. Porque son los principales jefes de este gobierno. Permíteme interrumpirte, Lindsay. En una actitud vergonzosa, ahí apareció una mal llamada Comisión Nacional Electoral del PLD, dando a conocer los presuntos resultados. Y ahí veía a estos señores que lo que menos dan es vergüenza y pena. Empezando por Lidio Cadet. Lidio Cadet, un hombre ya de secretario cierta edad, general pero yo no sé qué es lo que pasa con la gente vieja. Se prestan a cualquier cosa en aras de cumplir los mandatos que le dan. Una pena, una vergüenza lo que vi ahí. Además vi un tuit de Henry Merán, que es miembro de esa Comisión Nacional Electoral, decir, con mucha razón, que eso era una convocatoria ilegal porque la Comisión Nacional Electoral, conforme a las disposiciones de la ley, del propio reglamento, cesaron el 6 de octubre. Sí. Entonces eso era un grupo de gente, de funcionarios del gobierno, todos, que incluyendo el jefe de campaña del invento que estaba ahí, dando a conocer unos supuestos resultados y validándolos. Sí. Y cuando veo incluso que usan las redes institucionales del Partido de la Liberación Dominicana para dar a conocer resultados fraudulentos, lo único que le da a uno es rabia, de verdad. Bueno. Que el partido de Voz haya sido asaltado y tomado en esos términos por gente que no merece respeto de nadie, porque ahí estaba, y quiero insistir con esto, porque es parte de los elementos que hay que investigar, en esa Comisión Nacional Electoral dando resultados, esos resultados fraudulentos, nada más y nada menos que el director de la OPTI, ahí estaba Armando García en esa Comisión Nacional Electoral dando resultados. Pero una Comisión Nacional Electoral, esas son cosas que en su momento tendrán que ser investigadas. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Ya ese partido, como nosotros bien lo decíamos, está secuestrado por el gobierno. Así es. El Partido de la Liberación Dominicana. Pero todavía el doctor Henry Merán, que perteneció a esa comisión, que el mismo día del proceso electoral ya queda desintegrada, porque esa comisión lo que sirve es para llevar el proceso interno del PLD, o en este caso el proceso interno. ¿Qué pasa? Preparatorios del evento de primarias que ya se efectuó el 6 de octubre, eso cesó hace tiempo. Claro. Entonces, una semana después, ellos quieren seguir utilizando este nombre para tratar de llevar un poco de validez, para tratar de legitimar un proceso que está viciado de los pies a la cabeza. Y entonces utilizan, porque hay muchos que ya dentro de ese grupo desconocen completamente las propias normas que establecen a ese Partido de la Liberación Dominicana, que establece esa organización política. Y es muy lamentable, efectivamente, Otoniel, que ese partido haya llegado a degradarse a esos niveles, pero ha sido, no porque todos los que componen esa organización política lo sean, sino porque fue secuestrado por el poder
y por eso es que ustedes ven que se hacen cantidades de cosas que no están normadas en los estatutos de esa organización política, pero como ellos están acostumbrados a violar la Constitución, como a ellos les da lo mismo violar los estatutos de esa organización política, eso a ellos les da igual. Nada es nada y todo es todo. Por lo tanto, yo creo que, Otoniel, de este tema se puede hablar durante largas horas, porque son muchas aristas, así que lo vamos a hacer en distintos momentos. Ya tenemos nuestro invitado por aquí, vamos a seguir hablando del tema tras una breve pausa comercial.